Primero, muy buenos días con todos. Antes de empezar, yo también quisiera felicitar en principio la labor que nace de la dirección, el trabajo del profesor José Antonio Valdivia, el profesor Bertapia, y también mencionar y felicitar la presencia del profesor Arnaldo Valdivia en este auditorio. Yo creo que debemos asumir lo que la dirección dijo el día de ayer a través del señor director, ¿no? De que esta sea una preparación para el siguiente semestre, como un primer paso de lo que queremos lograr en esta escuela de filosofía. Y claro, la filosofía solamente surge, como diría Heidegger, cuando nos vemos tocados por una realidad. En principio, como primer paso, hablamos tocados sobre la realidad, pero en un segundo paso ya hablamos en y desde esa realidad. Ya no hablamos desde la superficie, sino desde la profundidad del mismo. Y eso es lo que busca la filosofía. Dar el primer paso, pero también subsecuentemente dar el segundo. Y empezar a descubrir lo que para Heidegger sería esa apertura del ser, que al final nos va a permitir el conocimiento. El día de hoy, a mí se me ha dado la oportunidad, le agradezco mucho, de poder exponer un pequeño trabajo que está en proceso de construcción. Es un avance, pero creo de que ya en él existe la estructura más importante que le quiero dar a este trabajo. Parte de un concepto que he querido yo denominar bajo el nombre de discurso antagónico dualista, que yo en la lectura del escrito voy a tratar de dilucidar, pero siempre con el intento de lograr algo que Ortega se pedía, ¿no? La cortesía del filósofo es la claridad. Voy a tender a eso, voy a tratar de aproximarme a eso. Bueno, el título de la exposición, en este caso del escrito, es La dificultad del discurso antagónico dualista. El hombre posee atributos diferenciables. Uno de ellos es la capacidad de articular discursos. Este solo es posible por la facultad innata del lenguaje que permite la expresión. Discurso es un término confuso, y ya les digo por qué. Porque no solamente es analizada por la lógica, sino también desde la semiótica y las distintas disciplinas que hay en la semiótica, como la pragmática y también la semántica. Bueno, discurso, como les decía, es un término confuso que en su acepción amplia es conjunto de palabras que se organizan en frases con sentido, construidas de acuerdo con las reglas de un lenguaje. En la historia de la filosofía, el término latino discursus procede de dos voces griegas, dianoia y logos. El discurso como dianoia es una noción opuesta a la noesis. La noesis se entiende como intuición, y el discurso tiene tiene la acepción de razonamiento. La discusión que se entabló al principio entre ambas, es decir, entre dianoia y noesis, era establecer de cuál procede el conocimiento fidedigno, si de la intuición o, en todo caso, de lo que se llamaría también deducción. Esa es la primera sección del discurso como dianoia. El discurso como logos es, desde Aristóteles, oración, locución, frase. Es en este último sentido en el que utilizaremos el término discurso. El discurso refleja el uso descriptivo y prescriptivo del lenguaje. El primero, en este caso el uso descriptivo, comunica una proposición, informa, describe y asevera. Al decir proposición, voy a señalar de que es una oración categórica que puede ser verdadera o falsa. En este caso, en el uso descriptivo tenemos dos clases: las exposiciones, que es un discurso descriptivo formado por una secuencia de enunciados, y argumentaciones, que es un discurso que no solo afirma enunciados, sino que toma enunciados como fundamento para afirmar otros. Como les dije, el discurso tiene un uso descriptivo y otro prescriptivo. En el caso del prescriptivo, es imperativo, útil para señalar cómo deberían ser las conductas. Más allá de la clasificación, los discursos presentan formas mixtas. Así, en la cotidianidad del trato, lo informativo, expresivo y directivo están mezclados en la comunicación
difícilmente los encontramos en formas puras. El hombre elabora discursos simples, en este caso puros, o complejos, mixtos, que expresan un pensar individual cualitativamente diferente en el modo, es decir, la forma, y en el fondo, en el contenido. Además, los discursos manifiestan pensamientos y sentimientos. Los discursos no solo expresan opiniones, sino también decisiones, tomas de posición respecto a temas, situaciones. Los individuos exponen, argumentan y difunden discursos, conforme asuman la decisión de hacerlo público. Los discursos tienen dosis de originalidad en los diálogos, aunque también existe repetición, pero proceden de individuos diferentes, donde las expresiones no son iguales. Por el contrario, son confluyentes, como les decía, en la forma y en el contenido, porque tienen algo de común, algo de próximo. Señalaba que los discursos manifiestan toma de posición. Estas tomas de posición pueden tener el carácter de conformidad, oposición, indiferencia. En ciertos contextos y ante temáticas sociales, por ejemplo los conflictos, los discursos son reducidos. Es ahí donde surge la figura del discurso antagónico dualista, caracterizado por dos cosas: antagónico, que es opuesto y contrario, y dualista, si me permiten, al extenderme en este término, al decir que solamente es par o es de a dos. En este caso, el discurso antagónico dualista intenta la síntesis ante posiciones divergentes para explicar el problema patente o visible que por su dificultad en afrontarla requiere claridad de los implicados, más que todo por una cuestión didáctica. Mas en la búsqueda de la comprensión de la realidad, degeneran en una simplificación de los interlocutores, los reducen, en este caso a dos opuestos. Y ahora esos dos bandos contrarios están en disputa, en lucha. Esto tiene matices de peligrosidad cuando son discursos coercitivos y que se imponen por la fuerza. La reducción consecuente de los discursos, por la presión de individuos o colectivos, olvida la característica fundamental del discurso como resultado individual y confluyente. La imposición y no persuasión de un discurso como exposición o argumentación, que es al final el objetivo final del discurso antagónico dualista, niega otras expresiones, manifestaciones intermedias, diversas, pues el discurso, al corresponder al hombre, es múltiple. La ausencia de multiplicidad, variedad, es decir, que por cada individuo un discurso, debe obligar a indagar qué mensajes fueron acallados. Y con esto lo que yo quiero decir es, ante una situación donde se presenta que hay discursos antagónicos dualistas, quedan de lado discursos intermedios. Y esos discursos intermedios pertenecen a personas. Entonces, lo que yo estoy preguntando y cuestionándome aquí es, ¿qué pasa con esos mensajes? ¿Qué pasa con esos discursos intermedios? El lenguaje permite la expresión, en ocasiones, como discursos que se manifiestan de forma verbal o escrita. Aquí voy a tomar algunas referencias de un autor de mi predilección, Emmanuel Levinas. Levinas considera la función del lenguaje necesaria para la toma de conciencia del otro, es decir, para reconocerlo. Otro, que no solo es objeto de comprensión y subsecuentemente posible de categorización, sino que el otro es interlocutor mío. Es decir, al hablar de un interlocutor, hablo de con quien yo establezco un encuentro, al cual yo puedo decirle algo y él puede también, a su vez, responderme algo, y que también tiene como característica principal que está frente mío. No es alguien lejano, próximo, sino que se presenta a mí. La negación de expresión, es decir, cuando se impide que existan estos discursos intermedios al establecerse solamente discursos antagónicos dualistas, es ruptura con el interlocutor. Solamente se establece una relación en la cual se le habla para callarlo y se le escucha simplemente para clasificarlo, es decir, solamente para categorizarlo, solamente se le ve como un ente. En todo caso, se desconoce el rostro humano como lo cualitativamente distinguible del otro,
que no se reduce a un ente comprensible que contemplo como concepto y por lo tanto clasificable. Hay algo que dice Levinas sobre esto. Nosotros, guiados por la ontología también, reconocemos los objetos como entes. Pero hay una diferencia cuando nos referimos al otro o al igual, al semejante. El otro presenta una característica particular, su rostro, cualitativamente diferenciable, y al rostro Levinas le llama el infinito. Infinito porque es algo cualitativo y totalmente diferente conforme a los individuos haya en el mundo. Luego, la ontología había cometido nos había llevado a cometer un error, dice Levinas, que es contemplar al otro como ente y no como persona. Y ese es el error que quiere tratar de señalar Levinas. Y es por eso que establece su categoría del rostro. Digo, los discursos antagónicos dualistas son peligrosos pues reducen y minimizan los discursos que naturalmente proceden de personas y pueden degenerar en el desconocimiento de personas por acallar su expresión. Acallar la expresión, es decir, acallar un discurso, en el fondo es negación del otro, es negación de humanidad, es desconocer el rostro que se presenta a mí y con el cual yo, como les decía, establezco una relación de interlocutor, es decir, con el cual yo hablo y que me responde a mí, y que eso no se da con los entes. Por eso yo aquí lo que quiero señalar ya de manera resumida es de que yo quiero tratar de explicar de que en ciertos conflictos se da esta situación de discursos antagónicos dualistas. Solamente son dos, o es a favor o es en contra, o es sí o es no. Pero ¿dónde quedan los discursos intermedios? Es mi pregunta dentro del escrito que yo quiero tener. Al no poder manifestarse esos discursos intermedios, no solamente son palabras que no se escuchan, sino que son palabras, son personas que dejan de ser escuchadas. Y es por eso que esto se convierte en negación de humanidad. Por eso yo en este escrito lo que quiero es señalar qué tan peligroso es cuando llegamos a una situación de discursos antagónicos dualistas. Porque al final estamos yendo en contra de la humanidad de la otra persona. No solamente le negamos la palabra, sino que le negamos la humanidad, como decía. Eso sería todo.